Bueno gente, hablemos un poco de lo poquito que vimos de la pelea entre Ankalaev y Johnny Walker. Una pelea que venía con altas expectativas. Nosotros no hablamos de esta pelea, no hicimos predicciones ni nada por el estilo, pero sí debatimos entre Max y yo afuera, ¿no? En privado. Y los dos coincidíamos que desde nuestro punto de vista Ankalaev tenía más probabilidades de ganar esta pelea de las que tenía Johnny Walker. Por lo que hemos visto de Johnny Walker, por lo que hemos visto de Ankalaev. Es un tipo sumamente dominante, que hay que tener mucho cuidado con él cuando de suelo se refiere, ¿ok? Y que también es un tipo bastante versátil, que hay que tener en consideración que tiene buen striking, es bastante educado en su striking, y por supuesto en el departamento de la lucha es espectacular. No hay comparación, no hay duda de esto. Y Johnny Walker no es un tipo que se caracterice por tener una buena defensa contra derribo, ni por tener tampoco un espectacular juego de suelo o directamente defensa cuando se trata de estar en el suelo en posiciones de desventaja, etc. Entonces todas estas cosas nos daban a entender de que Ankalaev iba a ser una pelea desde mi punto de vista dominante sobre precisamente Johnny Walker, aunque evidentemente Johnny Walker podía dar ese toque en la mesa, ¿no? Ese golpe encima de la mesa y noquear de una forma u otra a Ankalaev. Ankalaev lleva la mala desde hace unas peleas hacia atrás. De hecho, de la última pelea, la que tuvo antes de esta también, que fue una pelea que fue un empate que quizás se merecía, quizás no. Desde mi punto de vista fue un empate merecido, pudiéramos decir, pero fue un empate a fin de cuentas. Entonces lo dejaron fuera bastante tiempo y ahora regresa contra un Johnny Walker y al final dan un no contest. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos parte por parte con esta pelea. Como ya les dije, lo poquito que vimos, desde mi punto de vista, Ankalaev estaba llevándose la mejor parte, logró el derribo, logró dominar un poco a Johnny Walker, pero aquí vamos a la polémica y es el rodillazo. ¿Habían 3 puntos de apoyo? Sí, habían 3 puntos de apoyo. Johnny Walker incluso se lo dice a Ankalaev cuando el árbitro se para en ese momento. Le dice, tengo 3 puntos de apoyo, ¿por qué me diste ese rodillazo? Todos ustedes saben que yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de regla dentro de la UFC, esto de que no te permitan dar un rodillazo porque tienes 3 puntos de apoyo. Más bien lo que deberías es buscar no estar en esa posición y que sí se permitan ese tipo de técnicas, no ese tipo de rodillazos, porque evidentemente quitas un poco de, digamos, efectividad al juego, o sea, opacas un poco el juego cuando hay peleadores que evidentemente se aprovechan de esta regla. Dígase, por ejemplo, Aljamain Sterling. Incluso lo vimos en esta cartelera con otros peleadores. Hay que tener en consideración esto, pero desde mi punto de vista es un problema de apreciación. Ya cuando intentan como que aferrarse a esos 3 puntos de apoyo simplemente tocando el suelo con los dedos. Yo creo que algo parecido también ocurrió contra con Valentina Shevchenko y Alexa Grasso. Cuando Alexa Grasso, creo que fue el cuarto asalto, le conecta como 4 o 5 rodillas seguidas y Valentina Shevchenko empieza como a rozar el suelo con la punta de los dedos y a decir que tenía 3 puntos de apoyo y para nada. ¿Ok? Esos no son 3 puntos de apoyo, realmente tienes que tener 3 puntos de apoyo. En este caso, como ya les dije, estoy en contra de esa regla, evidentemente, pero en este caso la regla tenía que cumplirse. ¿Ok? ¿Y qué pasó después de esto? Después que el árbitro para. Llaman a un médico, ¿ok? Y esto es polémica y esto ha dado de qué hablar. Dana White incluso le estuvieron preguntando en múltiples ocasiones dentro de la conferencia posterior, la conferencia de prensa posterior a ese UFC 294. Y le preguntaron directamente que qué pasó con ese médico, por qué paró la pelea de esta forma y también por qué dieron un no contest, que es sumamente importante. Como ya les dije, tenía los 3 puntos de apoyo y Ankalaev conecta un rodillazo con toda intención. ¿Qué dijo Bruce Buffer? O sea, ¿qué anunció Bruce Buffer de lo que dijeron los jueces? Que la pelea había sido un no contest por un rodillazo no intencional, un rodillazo ilegal no intencional. Desde mi punto de vista, esto es una locura. El rodillazo fue totalmente intencional, fue un rodillazo totalmente intencional. Ahora, que él no vio que tenía los 3 puntos de apoyo o que no se dio cuenta que tenía los 3 puntos de apoyo, bueno, algo parecido le pasó a Pearl Jam contra precisamente a Aljamain Sterling, que tenía los 3 puntos de apoyo, termina dándole ese rodillazo a Aljamain Sterling. Aljamain hizo todo aquel espectáculo, por supuesto Johnny Walker no hizo para nada ningún tipo de espectáculo, luego que recibió ese rodillazo potente desde mi punto de vista, que incluso le hizo un pequeño corte en la frente. Entonces, en aquel caso, a Pearl Jam le quitan el cinturón y se lo dan a Aljamain Sterling. Y en este caso, dan un no contest. ¿Qué pasa con esta doble vara de medir? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Por qué los jueces toman estas decisiones? ¿Por qué toman estos fallos tan arbitrarios, tan raros? Es
realmente preocupantes desde mi punto de vista, porque hay peleadores que pierden o que pierden oportunidades titulares, etcétera, o que pierden cinturones, en el caso de Pearl Jam, por díganse apreciaciones o dígase lo que se diga, por culpa de reglas que tiene la UFC como esta de las rodillas, pero que los árbitros lo aprecian de diferentes formas en diferentes circunstancias. En este caso dieron un no contest y la rodilla fue bastante parecida a la que recibió Sterling, ¿no?, por parte de Pearl Jam, solo que esa ocurrió en el centro del octágono y esta de Johnny Walker, este rodillazo que le dio Ankalaev a Johnny Walker, fue justamente al lado de la cerca, pero fue exactamente lo mismo, 3 puntos de apoyo y Ankalaev le dio un rodillazo con toda intención, gente, con toda intención, y esto es evidente. El árbitro que estaba ahí, o los árbitros que dictaminaron que iba a ser un no contest, desde mi punto de vista se volvieron locos. Y ahora bien, vamos a la otra parte, que es el médico, ¿no? El médico que subió. Algo pasó aquí, no sé si fue un problema de comunicación entre precisamente el médico y Johnny Walker. Como todos ustedes saben, Johnny Walker, su lengua materna, ¿no?, es el portugués. Y que por lo tanto el inglés no es que precisamente él se desenvuelva de manera espectacular. Sí, porque tiene carencias, ¿no?, en su idioma en cuanto al inglés se refiere. Entonces, desde mi punto de vista, quizás la pregunta que le hizo el médico y la respuesta que le dio Johnny Walker, que fue algo de lo que estuvo hablando precisamente Dana White, fue, digamos que, bastante contraproducente realmente para lo que quiso decir Johnny Walker en realidad. Porque creo que fue como una especie, o por lo menos lo que estuvo diciendo Dana White, una especie de que el médico le dijo ¿dónde estás? Y la respuesta que dio Johnny Walker fue en el desierto. Y evidentemente tenía razón, está en el desierto, está en Abu Dhabi, es un desierto. O sea, no le faltaba razón en lo que estaba diciendo, pero quizás él no encontró las palabras específicas como para hacerle entender realmente al médico de que él estaba en perfectas condiciones y que podía seguir peleando. Ahora, todo esto está perfecto, ¿no? Desde mi punto de vista aquí el error fue el del médico. El otro error evidentemente fue el dar un no contest a la pelea, cuando realmente no fue un no contest, debería haber sido una descalificación para Ankalaev, ¿ok? A pesar de que tuvo que llamar la suerte en la otra pelea, todo esto está bien, pero eso era para una descalificación, contando evidentemente con la regla existente dentro de la UFC, que es que no puedes recibir un rodillazo cuando tienes 3 puntos de apoyo, y evidentemente Johnny Walker tenía esos 3 puntos de apoyo. Ahora, dicho todo esto y estando claro de todo esto, que para nada fue culpa ni de Johnny Walker, ¿ok? Deberían haberle dado la pelea de hecho a él y darle una descalificación a Ankalaev. Teniendo todo esto claro, ¿qué pasó después? Este comportamiento antideportivo, desde mi punto de vista, que tuvo Johnny Walker y que también tuvo Ankalaev, debería ser sancionado, ¿ok? Debería ser sancionado porque los deportistas tienen que abstenerse a las reglas y a las decisiones que tomen los jueces. Ya sea una buena decisión, ya sea una mala decisión, quizás, ¿ok?, después Dana White y toda la compañía tengan alguna forma de enmendar esto que ocurrió. Incluso puede que después le den hasta la pelea a Johnny Walker, a pesar de que en ese momento hayan dado un no contest, como por ejemplo pasó con Jon Jones y DC cuando tienen esa pelea, que dan un no contest, o sea que en la pelea la gana Jon Jones, pero que después dan un no contest porque dio positivo a doping Jon Jones, ¿no?, con los picogramos, etc. Entonces hay que tener en consideración todo esto. Esto es algo que puede ocurrir otra vez en este caso con este no contest, etc. Pero lo que hizo Johnny Walker de estar empujando al árbitro, de estar haciendo revuelo, de estar quitando a las personas para seguir peleando cuando el árbitro ya decretó que la pelea se acaba de terminar, me parece que es una conducta sumamente antideportiva que no debería repetirse por parte ni de él ni de ningún otro peleador dentro de la compañía. Y evidentemente Ankalaev hizo algo más de lo mismo. También empujó al árbitro, empujó a los que se metieron dentro del octágono, quería seguir peleando, etc. Y me parece que todo esto era innecesario. Ya el árbitro cerró la pelea, el médico hizo la cagada, evidentemente. El árbitro se deja llevar por lo que le dice el médico, porque evidentemente el médico está para eso, ¿no? Para evidenciar si de una forma u otra el peleador tiene óptimas condiciones para continuar con la pelea o simplemente no está listo para continuar con la pelea, ¿no? Y tiene que terminar de una forma u otra la pelea, porque lo principal, evidentemente, gente, es la salud de los peleadores. Eso es lo principal. Antes del show, antes de todo, lo principal es la salud de cada uno de los peleadores dentro de cualquier compañía que sea. Y el médico, evidentemente, estaba haciendo su trabajo, ¿no? Pero creo que hubo un problema grave de comunicación, hubo un problema grave de entendimiento con esa barrera lingüística que hay con muchos peleadores dentro de la UFC. Yo creo que esto debe ser solventado. Creo que todos los peleadores deberían aprender un poco de inglés, por lo menos. Estás trabajando en una compañía que es de habla inglesa en general, o los directivos son de habla inglesa en general, o sea, de anglófonos, ¿no? Entonces, dicho todo esto,
Yo creo que evidentemente la conducta antideportiva de Johnny Walker y la conducta, ¿no?, antideportiva de Ankalaev fue lo que realmente le quitó, ¿no?, ese poder que tenían ellos, esa razón que tenían ellos en comparación, ¿ok?, a la poca razón que tenía, por ejemplo, el médico o los árbitros que dieron la pelea como un no contest. Creo que Johnny Walker ensució un poco todo eso porque él evidentemente iba a salir ganando no solamente a la vista del público, sino que también a la vista de los que dirigen al final la UFC. O sea, ellos pueden haber hecho algo después, podían haber solventado de una forma u otra, como ya les dije, ese resultado. Sin embargo, yo creo que ya no lo van a hacer porque lo que hizo Johnny Walker fue una conducta bastante antideportiva. Incluso Dana White tuvo que entrar y decirle que se calmara. Si bien fue culpa del médico, Johnny Walker no tenía por qué haber reaccionado de la forma en que lo hizo. Y Ankalaev no tenía que secundar lo que estaba haciendo Johnny Walker. No tenía que haber hecho tampoco lo que hizo, que también se mostró una actitud bastante antideportiva. Yo creo que hay que eliminar este tipo de actitudes antideportivas, sobre todo entre los jueces, o sea, contra los jueces. ¿Ok? Aunque se equivoquen, aunque pase lo que pase, creo que el respeto debería continuar ahí. Si bien entre peleadores pues tienen sus beef, tienen sus cosas, se faltan el respeto, incluso para mí esto no está bien, ¿ok? No es lo mismo hacerlo entre peleadores, al final te vas a terminar golpeando, ¿no? Te vas a terminar enfrentando a ese otro peleador, que hacerlo contra un juez, que hacerlo contra un árbitro principal, ya sea principal o ya sea uno de los 3 jueces secundarios, ¿no?, los que puntúan, o contra el médico, contra quien sea. Gente, esto es una conducta que no puede repetirse dentro de la UFC, ¿ok? Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.